¿Es posible que nosotros, siendo cristianos, pasemos estados de depresión? ¿Cómo superar o pasar, atravesar esos estados de depresión? ¿Cómo trata Dios con nosotros en esos estados de depresión? Gracias por conectarte, por estar ahí y ver este video. Acompáñame hasta el final. Dios quiere hablar algo a tu vida, Dios quiere decirte algo, acompañarte, darte la mano para salir de esa situación. ¿Sabes? Esa pregunta surge muy comúnmente, como cristianos, ¿podemos o pasamos estados de depresión? Uno mira en la Biblia pasajes donde encuentra esa respuesta, donde claramente nos da esa respuesta, y de la manera más clara, un pasaje que tiene la respuesta de una manera más contundente a esa pregunta, ¿pasamos estados de depresión aún siendo cristianos? La encontramos en el libro de Primero de Reyes, capítulo 19, allá con el profeta Elías. Uno mira pasajes como el Salmo capítulo 6, donde tú lees ahí en el Salmo 6, un salmista expresando cosas como: angustiada está mi alma. Dice, les estoy leyendo el Salmo 6, verso 3. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Pasajes como esos se da uno cuenta que como seres humanos, por ungidos que seamos, por creyentes que seamos, como seres humanos, siempre estamos propensos a vivir esas etapas de depresión. En mi vida he tenido etapas en las que he tenido que atravesar esos dolorosos procesos de depresión. El libro de Reyes, que es el que quiero compartirte hoy y que me acompaña en esta reflexión, uno encuentra en el Primero de Reyes, capítulo 19, el siguiente texto que te voy a leer. Dice: basta ya, oh Señor, basta ya, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Eso que les acabo de leer lo está diciendo Elías, el gran profeta Elías. Ustedes recuerdan a Elías, cómo Dios lo usó, la unción del Altísimo sobre él, el poder del Altísimo sobre este hombre, y cómo Dios lo usó para hacer milagros portentosos. Un hombre que diríamos hoy en día un hombre ungido con el poder del Altísimo sobre su vida. Y lo vi uno aquí en un estado profundo de depresión, diciendo: Señor, me quiero morir, no quiero vivir más, quíteme la vida. Vi uno en un estado de depresión tan profundo, Elías, diciendo cosas como: yo no soy mejor que mis antepasados, como que había perdido el valor, sentía que no tenía valor, que no valía nada, que la vida tampoco le hallaba sentido, quería morirse. El versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Uno empieza a ver cómo el profeta Elías, el gran profeta Elías, acaba de vivir sucesos días atrás, donde Elías, el profeta, confronta a Acab, el esposo de la reina, el rey. Y lo confronta y le dice: por su culpa el país está atravesando este periodo de sequía. Llevaban 3 años o más de 3 años sin que lloviera sobre la tierra. Y luego un hombre, Elías, con el poder del Altísimo, confrontando a ese rey, enfrentándolo. Luego vi un Elías días atrás también retando y confrontando a 400 profetas de Baal. Les dice: venga, si ese Baal al que siguen ustedes es el Dios verdadero o es el Dios mío, vamos a hacer una prueba. Y puso un reto y les dijo: ustedes van a levantar un altar allá, pongan unas piedras, el becerro, yo levanto aquí un altar y vamos a orar. Y si el Dios que responda con fuego, que caiga del cielo fuego y queme ese altar, ese es el Dios verdadero. Ese era Elías, retando a 400 profetas mentirosos y falsos de Baal. Y ustedes recuerdan ese pasaje cuando Elías pone ahí las piedras, pone el becerro y fuera de eso echa agua encima, mojó, empapó todo ese altar. Y luego clama al cielo y viene fuego del cielo y quema ese altar de Elías. Ese era Elías, el hombre que hacía descender fuego del cielo. Luego se encargó de aniquilar y acabar con esos 400 profetas mentirosos y engañosos que estaban llevando al pueblo a la idolatría.
O ese Elías que hace unos días atrás estaba ya doblando rodilla y oró al cielo y oró al Altísimo, y el Señor hoy respondió su oración y hizo que cayera lluvia sobre la tierra que llevaba más de 3 años sin llover. Y uno ve a un Elías en esa unción, en ese poder, en ese fuego, y ahora lo vio unos días después, momentos después, en una cueva de depresión, en un estado de depresión profundo. Dice el capítulo 19 de Primero de Reyes que Jezabel lo amenazó de muerte y le dijo: cuando te vea te mato. Dijo: en el momento que te encuentre te voy a matar, te voy a aniquilar. Y empieza Elías a caer en un profundo estado de depresión y a dar unos pasos que lo van llevando hacia hundirse cada vez más en esa depresión. Dice la palabra en ese capítulo que lo primero que hizo fue dejar a su criado. Ustedes miran ahí el versículo 2 y el versículo 3 que les acabo de leer, y dice que se fue a un sitio, a un lugar allá de Judá, y dejó allá a su criado. Su criado era su amigo, era la persona con la que él compartía todo el tiempo. Era el más cercano a él, era la persona más cercana que tenía. Y lo primero que hizo fue dejarlo allá. Dice la Biblia que lo dejó a su criado y arrancó camino por el desierto. Esa es la depresión, ¿no? Lo primero que hace la depresión es aislarnos. La depresión nos lleva a un estado en el que queremos estar solos, no queremos hablar con nadie, no queremos estar con nadie, no queremos a nadie alrededor. Y en ese camino de depresión entró Elías. Lo primero que hizo fue dejar a su criado. Lo dejó allá y él arrancó camino al desierto. Camino en ese desierto seco, árido, difícil, crudo, cruel de la depresión. Empezó a entrar en ese camino de la depresión, en esa soledad. La depresión lo primero que hace es aislarnos. La depresión nos lleva a querer estar solos. No queremos hablar con nadie, no necesitamos a nadie al lado. Nadie tiene una palabra o algo que nos sirva. Elías empieza a hundirse en ese desierto, a entrar en ese desierto. Y dice la palabra que por allá encontró un enebro. Se sentó bajo ese enebro y se recostó. Y ahí fue donde surgió esa expresión que dijo: Señor, basta ya, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres, que mis antepasados. Dice la Biblia que luego de eso quedó dormido. Yo recuerdo una etapa de mi vida en la que pasé en un estado de depresión muy fuerte. Y pasaba esas noches, y quizá te identificas conmigo, en las que quería una noche cerrar mis ojos y no despertar jamás, que quedar en ese estado, que no hubiera un amanecer. Y recuerdo que cuando abría mis ojos al despertar, al amanecer, cuando lograba dormir, al despertar, en vez de animarme y alegrarme de ver que comenzaba otro día, decía: ¿por qué? ¿Por qué desperté? Me acuerdo que quería tener un sueño eterno, profundo, no despertar nunca más, quedarme así en ese estado, cerrar mis ojos y que todo acabara, terminara. Ahí se encontraba Elías también en ese estado, dormido, un enebro, esperando que el Señor le quitara la vida, que no quería seguir más. Había perdido el valor, esa chispa, eso que le da a uno sentido de vivir, que lo emociona. Elías, el profeta, el ungido, viviendo esa etapa, esa situación. Se perdió el valor, dice: yo no valgo más que mis antepasados. En esos estados de depresión sentimos que no valemos nada, que nada vale, no hay nada que valga la pena. O sea, no encontramos un sentido que nos haga valer la pena vivir. Y en esos estados de depresión recuerdo que lo único que quería era dormir, encerrarme, estar solo, cerrar mis ojos y quedar ahí, que nunca volviera un amanecer, volver a abrirlos o volver a la realidad. Elías se encuentra en esa situación. En ese capítulo 19 lo puedes ver, un Elías inmerso en una profunda depresión. Pero ahora llama la atención impresionante cómo Dios trató con Elías en esa depresión. Hermoso Dios, nuestro Dios, cómo trata a un hombre en ese profundo estado de depresión como estaba Elías. Yo vengo de una escuela evangélica cristiana en la que la depresión no era bien vista. La depresión era como algo malo. Yo recuerdo que la depresión, cuando alguien en la iglesia o como creyentes sufríamos depresión, venían juzgamientos como: ¿habrá un pecado oculto? Revísate, examínate. ¿Será un pecado oculto? ¿Le fallaste al Señor? ¿Te alejaste de Dios? ¿Dejaste a Dios? Y empezaban esos juzgamientos. No sabíamos como creyentes tratar la depresión y empezaban los juzgamientos, ¿no? Y un pecado oculto, le fallaste al Señor, abriste una puerta, ¿qué permitiste? Ese quién sabe qué pasó, se apartó de Dios, se alejó de Dios. Pero yo veo un Elías que acaba de vivir momentos de gloria, de manifestación poderosa de Dios, pero ahí está en un estado de depresión. Es que como seres humanos estamos sujetos a estados de depresión.
somos propensos a estados de depresión. Y Elías está ahí. Y yo recuerdo que en esa escuela a la que vengo de años atrás, que no sabíamos tratar esos estados de depresión, venían esos juzgamientos, o lo contrario, las palabras de nuestros hermanos sin mala intención, quizá, pero venían esas palabras donde, hermano, gócese, alégrese, párese y reprenda ese espíritu inmundo de depresión, échalo fuera, guerree contra eso. O algún hermanito que venía y le decía a uno, gócese, hermano, la Biblia dice que hay que gozarse, cante alabanzas, adore al Señor, ponga alabanzas y alabe al Señor. Qué fácil lo decían, pero porque quizás yo no estaba en ese estado de depresión en el que eso no es tan fácil decir, simplemente cante y ya le pasó. Sí, claro que la alabanza y la adoración son un arma poderosa, pero en ese momento no era la forma de tratar esa depresión. Miremos cómo Dios trató la depresión en Elías. Dice la palabra, ustedes leen ese capítulo, lean el primero de Reyes, capítulo 19, dice que un ángel, cuando él estaba dormido en ese enebro, cuando dijo, ya no quiero vivir más, Señor, quítame la vida, no soy mejor que nadie, viene un ángel y lo toca. Dice la Biblia que un ángel se apareció y lo tocó. ¿Sabe? Dios siempre pone a alguien cerca a ti. Hay alguien cerca a ti. Es importante porque la depresión lo primero que hace es aislarnos, alejarnos, no querer hablar con nadie. Mire que Elías dejó a su criado por allá lejos, él se fue al desierto, pues quiso estar lejos, solo, cerrar sus ojos y morir. En esos estados de depresión es importante que hables con alguien. Dios pondrá siempre a alguien a tu lado. Dios envió un ángel allá donde Elías y ese ángel lo tocó. Es importante, Dios pondrá a alguien cerca de tu vida, ¿sabe? Con el que puedas hablar, desahogarte, expresar. Yo sé que Dios enviará a ese ángel, esa persona, ese emisario suyo de parte de Dios para que hables con él o con esa persona. Yo recuerdo en esa etapa mía de depresión en años atrás, que Dios puso a alguien ahí. Yo recuerdo que yo me aislé de todo el mundo, no quería hablar con nadie, no quería verme con nadie. Y cuando me encontraba con alguien, las personas con las que me encontraba o los mensajes que me mandaban era: el Señor va a tratar contigo por tu indisciplina, el Señor va a venir va a tratar contigo, porque el pecado te aparta. Y venían palabras, eran de juicio. Yo me acuerdo que todas las palabras eran de juicio. Porque la paga del pecado es muerte, porque es que el Señor te hará entender, porque es que hasta que no salgas de tu terquedad, hasta que no entiendas lo que Dios quiere decirte, y todos me mandaban palabras eran que no ayudaban en nada, de juicio. Pero Dios puso a alguien, recuerdo a alguien, una persona que era el único, que siempre que me encontraba con esa persona, con él, siempre sus palabras eran: Él te ama, te sigue amando, te está esperando, te está viendo, te ama con amor eterno. Recuerdo que a veces mandaba una notica con algún familiar mío, un papelito, y cuando la abría eran esas palabras de ánimo. Me decía: el Señor te dice que te sigue amando, porque dio su vida por ti y no te dejará, no te soltará porque te ama. ¿Sabes? Dios pone a alguien ahí cerca. Mira a tu alrededor, hay alguien con el que puedes hablar y habla. Es importante que hables, que lo expreses, que te desahogues, que lo hables, lo dejes salir de ti. En esos estados de depresión es importante que hables con alguien. El Señor envió un ángel que lo tocó a Elías. Ese toque es importante y ese es el toque de Dios. Dios enviará a alguien a tocar tu vida. Es importante que hables y lo expreses. Ahora uno mira en el capítulo que vino el ángel y lo tocó, y lo que sigue es sorprendente. Y yo lo viví y se los voy a contar. ¿Sabe? Cuando despertó, ¿sabe qué encontró a su lado? El ángel le dijo: levántate y come y bebe. Y él volteó a mirar a su cabecera al despertar cuando el ángel lo tocó. Y dice la Biblia que habían unos panes que habían sido cocidos sobre carbones encendidos. Unos panes bien ricos y bebida para que comiera y agua. Unos deliciosos panes asados al carbón estaban ahí a su cabecera. Qué manera de Dios de tratar la depresión, ¿no? Qué diferente a los hermanitos que les cuento que me decían: reprende al diablo, párese y haga guerra o alabe al Señor. No, el Señor sabe que mira uno Dios cómo lo trata con esa comprensión. En ningún momento el ángel lo juzgó, lo criticó. Qué pena con vos, un ungido que conoces, que has visto, que lo que Dios ha hecho. No, el ángel no lo juzgó, no lo criticó, no lo murmuró, no. Simplemente le dijo: come, bebe, descansa, piensa en ti. A veces es muy importante eso, dejar de pensar en todo el mundo, en agradar a todo el mundo, en ayudar a todo el mundo, en importarle a todo el mundo, en lo que la gente... No, come, descansa, fortalécete.
La depresión puede tener a veces causas y cuando no las tiene, ¿qué? A veces la depresión puede venir por una causa, no haber ese dolor profundo de haber podido ayudar a alguien y no haberlo hecho, ese ser querido, la partida de un ser amado, un abuso, un dolor profundo que nos crearon. Puede tener tantas causas, pero a veces simplemente no la tiene. Uno diría, pero Elías, está la gloria de Dios sobre ti, mira cómo te respaldó, hizo caer fuego, hizo caer lluvia. O sea, no entiendo cómo es que entras en depresión. No lo entendían, y eso pasa con la depresión. A veces la gente no entiende, pero no te entiendo, tenés todo, tenés esto, tenés lo otro, tenés familia, tenés esto. No entiende la gente, pero ¿cómo pasa? Te pones en ese estado, ¿sabes? No, solo Dios comprende esa situación, y Dios te comprende como nadie. Y Él quiere que pienses en ti, en que te sientes, en que te fortalezcas. El ángel lo tocó y le dijo, come, bebe. Dice la Biblia que Él se comió esos deliciosos panes asados al carbón ricos, comió, tomó agua y volvió y se sentó en el enebro y volvió a quedar dormido. Yo lo veía ahí como esos altibajos que me pasaban a veces. A veces me sentía fortalecido y que ya había salido y superado esa depresión, pero al otro día volvió y caía en esa profunda depresión. Pero ¿sabes qué llama la atención? Que la palabra dice que el ángel volvió y lo tocó. Señor no te suelta, no te dejará porque te ama, Él no se va a ir y va a seguir ahí contigo hasta que superes esa situación y te saque el de ahí. Dice la Biblia que el ángel volvió y lo tocó, volvió y despertó Elías, dice el capítulo, y vio otra vez a su lado y dijo, come y bebe. Otra vez el Señor le había preparado, el ángel le había preparado panecitos al carbón, levántate y come. Y ahora viene algo maravilloso que me sorprende, el Señor le dice, porque largo camino te espera, le dice ahí. Y volviendo el ángel lo tocó la segunda vez diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Sabe qué significa eso? El Señor le dijo, los sueños contigo, los que tengo contigo no se han terminado por esto. Mis sueños siguen intactos, siguen iguales, sigo soñando lo mismo, sigo con los mismos planes y propósitos que te dije desde el día que te conocí. Eso sigue intacto, esa promesa, esa palabra no ha cambiado. Levántate porque eso se va a cumplir. Es la palabra que Dios te dice a ti hoy, ¿sabes? Dice la Biblia que Elías se levantó fortalecido y caminó 40 días y llegó al monte Oreb, al monte de Dios. Y allá en el monte Oreb, dice la Biblia que estaba allá en una cueva y se pasó un viento recio que parecía que rompía las piedras. Y él se paró al borde de la cueva, dice en la entrada de la cueva, pero ahí no estaba Dios. Dice que luego pasó un terremoto que sacudió el monte, pero ahí no estaba Dios. Y dice la Biblia que después pasó un viento apacible, como un silbido, y ahí estaba Dios. ¿Sabes? Hay momentos en los que necesitamos simplemente descansar, meternos en Él, dejar de escuchar tanta palabra del que dice cómo hacerlo, qué es lo que tienes que hacer. No, meterte allá en la soledad con Dios y en esa soledad encontrar su amor. Yo encontré en ese episodio de mi vida de depresión, recuerdo que un día quedé solo en un lugar donde trabajaba y me tiré al piso y lo único que hacía era llorar, como decía el salmista, llorar. Pero recuerdo que después de que lloré, no sé cuánto tiempo lloré, sentí ese silbo apacible que vino y sentí como la mano de Dios se posó sobre mi espalda y me dio una paz que me hizo superar todo lo que me estaba pasando y me sacó Él de esa depresión, me sacó el lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y es lo que va a hacer contigo. Quizás a veces es dejar de pensar en los demás y pensar en ti. Quizás a veces es simplemente meterte en su presencia y derramar tus lágrimas y estar ahí con Él. Él te quiere alimentar, te quiere fortalecer. Jesús dijo, el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed nunca jamás. No volverá a tener sed. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Ven a Él quiere que comas de ese pan, que bebas de esa agua que solo la da Él y que nos quita la sed para siempre. Pero Él te quiere sacar de ese estado y no te soltará, no te dejará, porque el plan que programó contigo, que diseñó para ti, sigue en pie y lo cumplirá. Levántate porque largo camino te resta. Después de eso, Elías se levantó y tuvo que ir a ungir a un rey y su ministerio siguió. Dios te saque hoy de ese estado. Hoy es el día para ti. Oremos. Señor, gracias. Gracias por la manera en que nos comprendes. Gracias por entender nuestra situación. Gracias por entendernos como nadie lo puede hacer. Gracias por acompañarnos en esa soledad.
Gracias, Señor, por esa promesa. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Señor, ¿cómo estás con él? ¿Cómo estás con ella en ese valle oscuro, de oscuridad en el que no ve, no hay luz, solo hay neblina? Pero ahí estás tú, esa es la promesa. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo, tú estás con él, tú estás con ella, en ese valle, en esa neblina, en esa oscuridad. Tú sigues con él y con ella y no lo soltarás. Ese es tu amor. Solo tú nos haces salir de ahí. Como hoy haces salir a esa persona de ese estado, hoy es el día, Señor, de su salida. Porque el largo camino le resta, porque viene el momento ya, la hora de cumplir su propósito para el que tú lo llamaste. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el día para ti. Gracias por conectarte. Yo soy Henry, el lugar secreto. Gracias por acompañarme hasta el final. Dios te continúe bendiciendo.